Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en todo el mundo. La semana que recién termina, en los mercados fue una buena semana. Hubo alzas ligeras prácticamente en todas las bolsas del mundo. Destaca un poco el crecimiento nuevamente de Asia, que había venido muy retrasado. Por ejemplo, China y los índices en China y en Japón se incrementan arriba del 1,5%. Es una buena noticia. Los mercados europeos siguen siendo fuertes, siguen estando fuertes. Igual los norteamericanos, evidentemente, con crecimientos muy pequeños en la semana. Pues porque en Estados Unidos estamos hablando de índices que están tocando máximos históricos. Pero cuando vemos, y en México también fue una semana muy lateral, sin pena ni gloria. Cuando vemos el crecimiento de los índices en términos anuales, vemos muy retrasada Asia, con niveles de 2%. Vemos a Europa muy fuerte, es la que más ha crecido, con crecimientos cercanos al 20%, si lo vemos medido por el índice Eurostoxx 600, y los índices en Norteamérica están sobre el 16%, francamente bien. En México también 16% ha adelantado la bolsa en términos anuales. En la semana el peso recuperó un poquito de valor, 0,85%, sobre todo después de la decisión de Banxico de incrementar la tasa de interés del 4,25 al 4,5%, y el euro se mantuvo lateral prácticamente durante toda la semana. Quiero empezar con un comentario muy breve de parte del licenciado Gordillo en relación a la pandemia. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Contento de estar con ustedes. Sí, este es un tema vital porque en el mundo en general estamos viendo rebrotes muy fuertes, incluso en economías donde ya parecía que esto ya no iba a regresar. En Estados Unidos se está viendo una cantidad arriba de 100,000 personas contagiadas, que esto ya no lo veíamos ya en varios meses. En Asia estamos viendo un rebote peligroso. En México está tocando niveles que no había, de contagios diarios que no habíamos visto nunca. Y esto lo que provoca inmediatamente es que preocupación en el sentimiento. Acaba de salir el sentimiento del consumidor en Estados Unidos, en Europa, en México, en niveles más bajos de muchos meses. El sentimiento de la inversión, en las perspectivas económicas empiezan a enfriarse por la incertidumbre que pueda generar o los efectos que pueda generar el número de contagios a donde se está yendo en la economía general. Y esto inmediatamente le da nueva cuerda a los mercados financieros en su percepción de necesitar mayores estímulos monetarios, y puede generar otro tipo de presiones o de que los mercados se inflen de más y generen preocupaciones hacia adelante. Yo estoy de acuerdo contigo. Es una de las causas de la inflación porque ha roto muchas líneas de producción y, la oferta de productos no alcanza a satisfacer la demanda por esta nueva entrada a la normalidad. Pero además, el hecho de que los contagios se salgan de cauce es un peligro. Lo que estamos viendo con la variante Delta es producto de que en la India, que ahí se originó esta variante, pues no se le puso atención y tenían infectados diarios del orden de más de 100,000. El otro tema importante que afectó a los mercados o que va a ser trascendente para los mercados hacia adelante es que salió la inflación en Estados Unidos. Salió en 5,4%, exactamente igual que la del mes de junio. Sin embargo, en la inflación subyacente sí se vio una pequeña disminución de 2 décimas. El dato creo que los mercados lo tomaron razonablemente bien, pero yo a ti te quería preguntar tu opinión. Sí, lo que vimos en el dato es que, como llamas tú, la inflación subyacente, que no es otra cosa más que excluir los bienes y servicios más volátiles, los agrícolas, los energéticos. Si excluyes esos tipos de bienes, ¿cómo queda la inflación en términos generales como más representativa de la economía? Y esa bajó un poco. Entonces el mercado
considera que a lo mejor ya llegó al techo la inflación en Estados Unidos y efectivamente será temporal y ya veremos bajas de aquí en adelante. También vino combinado con este miedo de la pandemia, este miedo de que a lo mejor la economía no crece tan fuerte hacia adelante como hubiera querido, y esto provocó la reacción en los mercados que comentaste al principio, otra vez una apuesta a las bolsas de valores, una revaluación de las monedas emergentes o una depreciación del dólar en términos generales, que en nuestro juicio siempre hemos dicho hay que tener mucho cuidado porque el mercado no necesariamente tiene la razón, siempre se exagera, siempre se esquina y hay que tener un poco de cuidado porque en cualquier momento esto puede cambiar de percepción con los datos siguientes de empleo de septiembre y octubre. Yo lo que veo que nos dejó el dato de la inflación norteamericana es que podemos dejar por lo menos durante 30 días más la expectativa que teníamos sobre la política monetaria en Estados Unidos intacta, es decir, que el famoso tapering o la reducción de la compra de bonos, bueno, pues empezará en septiembre, octubre de este año en forma muy paulatina, terminará quizá para el cuarto trimestre del año entrante y a partir de finales del 22, principios del 23, podríamos ver incrementarse la tasa de interés, o sea que nos da un espacio de tranquilidad entre 12 y 18 meses, pero bueno, esto puede cambiar si en agosto el dato de la inflación sale muy por encima de este famoso 5.4%. Por lo pronto, pues disfrutemos el final del verano con una cifra que fue francamente buena para lo que los mercados estaban esperando. Otra buena noticia en Estados Unidos fue la autorización del plan de infraestructura por $550,000 millones que presentó el presidente Biden. ¿Qué efecto tendrá esto en la economía de ese país y de rebote nos va a beneficiar? Yo creo que sí, pero me gustaría oírlo de ti. Sí, teníamos algunas semanas platicando que se estaba proponiendo más de $1 billón de estímulos fiscales para infraestructura y ya se lograron conseguir $550,000 millones. Esta es una buena noticia en el sentido de que hay mucha incertidumbre todavía. Ya rebotamos de manera importante los temas de la pandemia. ¿Y qué sigue para los próximos años? Necesitamos este tipo de instrumentos para garantizar que el crecimiento no va a bajar mucho hacia adelante, y creo que es una buena noticia que los mercados tomaron bien y por lo menos va a garantizar que Estados Unidos crezca arriba del 3,5%, ¿no? Y nos va a contagiar de alguna manera positiva. Yo estoy de acuerdo contigo. Pasemos a México. Hubo un dato muy importante en México y fue que Banco de México, en su reunión de política monetaria del jueves, decidió incrementar la tasa de interés nuevamente del 4.25 al 4,5%. Ojo, en una decisión dividida, ¿no? Hay 5 miembros en el Consejo de Banxico que son los que votan en ese sentido. 3 votaron a favor y 2 votaron en contra. Los que votaron en contra del alza fueron los mismos que votaron en contra del alza en la sesión anterior, donde subió la tasa del 4 al 4.25. Pero bueno, más allá de las implicaciones o la lectura que le pudiéramos dar a esta decisión dividida, ¿tú crees que fue una buena decisión el subir la tasa de interés? Bueno, yo creo que hay argumentos para los dos lados. Podríamos, Banxico, no haber movido tasa de interés y lo que no le costara mucho porque de alguna manera ha dicho que la inflación es temporal. Entonces, esto podría ayudar a seguir incentivando la recuperación económica. Pero por otro lado, el argumento de que la inflación está alta y si el mercado percibe o el empresario percibe que eres flexible o que no te importa mucho el tema de inflación, podría no creerte y entonces a la hora que ellos tengan que aumentar precios en sus productos y servicios, aumenten de más. Y entonces la expectativa de inflación es muy importante para Banxico tenerla controlada y mientras esté abajo, creo que fue buena decisión la que tomaron. Yo estoy de acuerdo contigo. Además son medidas de carácter preventivo y además México se tiene que anticipar a Estados Unidos en el tema de las tasas de interés. El año entrante va a estar muy difícil esa decisión. Yo veo la tasa de interés en México este año creciendo del 4,5% todavía hasta el 5%. Sin embargo, México debería todavía de defendernos más subiendo otro poquito la tasa de interés, porque lo que no vamos a poder hacer es bajarla. Porque el año entrante, cuando México viera declinar un poco la inflación, si es que ocurre, y la vemos empezar a buscar las cifras de abajo de 4%, ya no va a poder bajar la tasa de interés porque Estados Unidos va a empezar a entrar en su ciclo de alza.
y sería suicida para México bajar las tasas aquí cuando allá las están subiendo. Estados Unidos y sus tasas de interés tienen repercusiones de carácter global que no podemos ocultar ni podemos evitar. Si ellos suben la tasa, nosotros la vamos a tener que subir más, porque si no la fuga de capitales sería verdaderamente importante, ¿no? Entonces hay que estar protegidos en ese sentido. Pero bueno, aquí me gustaría oír los comentarios tuyos. No, estoy en la misma línea. Nuestra lectura es que a lo mejor se va a acelerar la subida de tasas todavía hasta el 5% a final de año. Quizá veamos una pausa porque la inflación en México va a bajar en la primera mitad de año, va a ir bajando en la primera mitad de año, y con el cambio que dices en la Junta de Gobierno puede provocar que veamos una pausa y nos quedemos ahí sin movimientos un rato el próximo año. Pero cuando empiece a ver la noticia de que la Fed va a empezar a aumentar tasas de interés, México no va a tener otra más que volverse a subir a su ciclo de alza, y la alza va a llegar hasta donde la Fed lo haga. La Fed puede llegar al 2%, puede llegar un poco más. Si llega al 2%, a lo mejor podríamos aguantar un 6,5%, pero podríamos irnos hasta el 8% en este nuevo ciclo de alza, en unos 3, 4 años, ¿no? Quisiera cerrar el programa con un comentario sobre los datos que sacó el Coneval en relación a la pobreza en México. A mí me pareció de muy mal gusto la contestación del primer mandatario cuando dice y desestima un análisis serio y riguroso del Coneval y dice que él tiene otros datos. Yo creo que eso no nos merecemos los ciudadanos que nos contesten de esta manera. Para mí, el Coneval hizo un magnífico trabajo y a partir de su análisis se debería de hacer una agenda para resolver el problema. La promesa de primero los pobres se quedó en una frase bonita, pero no se ha cumplido ni se va a cumplir si no se toman decisiones precisas para atacar ese tema. Y lo que más debería de hacer el país es provocar que la inversión privada creciera, porque es la que genera oportunidades. Pero la inversión privada no va a crecer si el gobierno no le da las garantías y las condiciones para que esto suceda. Se tienen que generar políticas públicas que favorezcan el incremento de la inversión privada, que esté estancada desde principios de esta administración. Eso es prioritario. Un país donde no se invierte es un país que no va a crecer. Y hoy esa estabilidad financiera que tenemos se puede perder porque este país no se puede dar el lujo de no crecer. 130 millones de habitantes, con 50 millones de ellos en niveles de pobreza, no se puede dar el lujo de no crecer. Ese es mi comentario. No sé qué tengas que agregar, ya se nos acabó el tiempo. Yo rápido coincido contigo. O sea, lo que queremos del gobierno es que haya aprendido con lo que pasó en la pandemia. ¿Qué sectores le afectó más? ¿Quién está más lastimado? ¿Cómo modelas tus programas sociales, tus programas de apoyo para poder salir rápido de esta situación y revertir estos costos tan altos que generó la crisis de la pandemia? Que aunque aparentemente estamos recuperándonos, los costos nos van a pegar por muchos años. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a ustedes que están con nosotros semana a semana en este programa. Nos vemos pronto.